Bueno, hola, una disculpa por no llegar temprano, pero hoy es el último día de clases en la UNAM y me tocaba dar clase. Bueno, ya vamos, más bien, todo el mundo está familiarizado, sobre todo con las presentaciones que nos han dado. Con las proteínas de Alzheimer, les voy a platicar un poco de algunas proteínas de las que no hemos visto tanto. Primero, bueno, las proteínas son polímeros de aminoácidos sintetizados por el ribosoma. Cuando son sintetizadas, las proteínas son liberadas en una cadena extendida, ¿no? O se van plegando conforme se van sintetizando. Y de estas las podemos clasificar en las proteínas globulares, ¿no? Que tienen una estructura específica. Muchas veces se pliegan con ayuda de chaperonas o se pueden autoplegar, ¿no? Después tenemos otro conjunto de proteínas que son las proteínas intrínsecamente desordenadas o IDPs, que adquieren un plegamiento típicamente cuando se unen con otra proteína o cuando se unen con alguien más, ¿no? Resulta que en la célula, una vez que se sintetizan todas estas proteínas, ¿no? Queda un ambiente súper concentrado de proteína. No solamente proteína, tenemos un montón de macromoléculas biológicas, ¿no? Que van a afectar dramáticamente su plegamiento y su interacción entre ellas, ¿no? Tenemos una red de interacción de una proteína con un montón de otras para que se lleve a cabo las funciones celulares. Estas proteínas deben de tener la habilidad de asociarse en complejos funcionales, ¿no? Para que pueda funcionar la célula. Y entonces hay un balance complicadísimo, ¿no? Entre una asociación normal con una asociación patogénica, ¿no? Típicamente la célula está completamente llena de proteínas. Otra vez, ¿no? Como ya vimos un montón, la agregación de proteínas es considerada patogénica, aunque no siempre es patogénica. Hay algunos organismos que necesitan agregar proteínas para funcionar, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que la agregación es considerada patogénica porque altera la función de otras proteínas, ¿no? Y además forma agregados que pueden ser tóxicos para las células. Ya como hemos estado viendo, hay un montón de enfermedades amiloidogénicas que son causadas por mal plegamiento o agregación de proteínas. Entre ellas están Huntington, Parkinson, Alzheimer, amiloidosis, cataratas, etc. El producto común de la agregación de proteínas, ¿no? Tenemos el consenso, ¿no? De que termina con la formación de estructuras tipo fibras extendidas, ¿no? Que son amiloidogénicas y dañan a las células, ya sea los oligómeros, ¿no? Que es el inicio de la formación de estas fibras, o las fibras. Y bueno, estas fibras contienen alto contenido del plegamiento tipo hoja beta, que es común en las proteínas. Estudios experimentales de agregación indican que la cinética de agregación muestra una curva sigmoidal y eso indica un mecanismo de nucleación estándar donde primero tenemos una proteína nativa, ¿no? Que se despliega. Una vez que se despliega empieza a formar pequeños oligómeros. Estos oligómeros pueden formar un núcleo, ¿no? Aquí tenemos el núcleo y finalmente empieza a formar protofibras, ¿no? Que terminan con las fibras maduras. Recientemente se cree que los complejos más tóxicos son los oligómeros, ¿no? Es decir, antes de que se empiecen a formar las fibras o las protofibras. Entonces, bueno, tenemos la fase de nucleación, la fase de crecimiento y después ya tenemos las fibras maduras. Una vez que tenemos las fibras, el proceso de crecimiento de las fibras está dado por este proceso que se llama dock and lock, es decir, primero una proteína mal plegada se acerca a la región final de la fibra y después, una vez que está interactuando con ella, cambia la conformación por la presencia de la fibra para, digamos, cerrarse, ¿no? En una estructura mucho más estable, formando ahora sí la fibra.
Para esto hay, ¿no? Estas fibras se pueden romper y generar otra agregación, ¿no? Pueden separarse algunos tipos o sea, se pueden formar nuevas fibras por fragmentación, por asociación entre dos fibras o por nucleación secundaria, ¿no? Que empieza a crecer ya dentro de la fibra. La agregación de proteínas es un campo atractivo para químicos, físicos, biólogos y matemáticos, ¿no? Porque es un problema bastante complicado. Sin embargo, es un problema bastante complicado que puede abordarse desde diferentes metodologías. Experimentalmente es bastante complicado estudiar el crecimiento de las fibras, porque hay un montón de variables que no podemos tener control, ¿no? Tenemos un montón de variables del ambiente químico, ¿no? El número de átomos en una proteína, ¿no? El tiempo de orden, los tiempos que necesita una proteína para plegarse en fibras, ¿no? Puede ser desde minutos, horas, ¿no? Hasta años. Y entonces, bueno, estudiar esto computacionalmente o matemáticamente o experimentalmente es bastante complicado, ¿no? Aunque las fibras experimentalmente se pueden formar, empezar a ver agregación, pues en cuestión de minutos. Entonces, tenemos un montón de variables, tenemos cientos de nanómetros, ¿no? Estas estructuras son muy grandes y tenemos tiempos de agregación bastante largos. En la enfermedad de Alzheimer tenemos, ¿no? Como ya hemos visto, ahora me voy a enfocar en esta enfermedad, tenemos las famosas placas beta-amiloides, como que esto está medio... Las placas beta-amiloides que forman agregados y típicamente van a modificar la función normal de otras proteínas, ¿no? Y a su vez van a modificar tanto las fibras como los oligómeros, las membranas celulares, ¿no? Distorsionando el funcionamiento normal de las células. Por otro lado tenemos también la hiperfosforilación de la proteína tau, ¿no? Que va a desestabilizar microtúbulos, ¿no? Y generar una tauopatía, ¿no? Como le dicen. Nosotros sospechamos que primero se da la agregación de beta-amiloide y después empieza el problema con la proteína tau. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se forman los agregados? ¿No? ¿Cómo empieza la célula a generar estos péptidos beta-amiloide? ¿No? Y cómo se forman los agregados y cómo se forma la proteína beta-amiloide. Bueno, resulta que los agregados, ¿no? Son las fibras amiloides, tienen una conformación, una estructura muy estable, ¿no? Termodinámicamente es la conformación más estable que puede adoptar una proteína. De hecho, se cree que todas las proteínas tienen la capacidad de formar fibras amiloides en ciertas condiciones. Entonces, el problema, ya que tenemos la fibra, es bastante complicado porque es muy difícil de desestabilizar, ¿no? Es muy difícil de romper estas fibras. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de ver es de dónde vienen estos agregados para ver qué podemos hacer. Resulta que la generación de estos agregados, péptidos beta-amiloide, ¿no? Vienen de una proteína, ¿no? Que es una proteína transmembranal muy grande, es decir, una proteína que atraviesa la membrana. Esta proteína, se llama proteína precursora amiloide porque es la que genera los péptidos beta-amiloide. Primero, esta proteína súper grande, 700 aminoácidos, está embebida en una membrana y llega a una proteína que se llama beta-secretasa y corta en esta región, esta es la secuencia de la proteína precursora amiloide, corta a APP en esta región, en el sitio de beta-secretasa.
Una vez que se libera este péptido, que le vamos a llamar, o esta proteína que todavía es bastante grande, que son 99 aminoácidos, se llama APPC99, porque son los 99 aminoácidos pegados al C terminal de la proteína. Se llama APPC99, y gamma secretasa, que es una proteína de membrana también, que es una proteína que se encarga de degradar proteínas de membrana. Corta a la proteína precursora amiloide, ¿no? Al fragmento C terminal de la proteína precursora amiloide, en medio de la membrana, para generar este péptido que se llama péptido A-beta. El péptido A-beta resulta que puede tener diferentes isoformas. Esas isoformas, es decir, puede tener diferente tamaño. Puede tener A-beta 40, que es el que típicamente producimos en las, ¿no? Normalmente una persona que no está enferma genera 10:1 de la proteína A-beta 40 con respecto a la A-beta 42. La proteína, el péptido A-beta 42 tiene 2 aminoácidos más, ¿no? 2 aminoácidos más, estamos hablando de 5 Armstrongs de diferencia, ¿no? Tiene 2 aminoácidos más, son hidrofóbicos, y este péptido es el que empieza a agregarse, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con gamma secretasa? Que es esta proteína que está aquí en medio de la membrana, ¿no? Que por cierto no había estructura, que empieza a cortar 5 Armstrongs más abajo, y entonces empieza a generar mayor proporción de A-beta 42, y entonces tenemos el problema de la agregación. Entonces tenemos A-beta 40, no se agrega típicamente, A-beta 42 sí empieza con la agregación. Bueno, tenemos ahí una representación de APP, ¿no? Que es la proteína precursora amiloide, beta secretasa corta, genera el péptido que se va extracelular, que se llama la parte soluble de APP. Después tenemos la parte C terminal, gamma secretasa, como corta, es que hace varios cortes, es un proceso proteolítico secuencial, empieza cortando en el sitio epsilon, corta, 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 se detiene porque ya no puede cortar más arriba de la membrana y genera que es el péptido beta amiloide. Otra vez en un individuo sano genera estos cortes, ¿no? En un individuo con la enfermedad genera más bien el péptido A-beta 42. Gamma secretasa corta cada 3 aminoácidos, ¿no? Corta cada 3, vuelve a cortar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué se generan los distintos cortes? Listo. Bueno, el primer problema es que las proteínas de membrana, por ejemplo la proteína precursora amiloide, es una proteína hidrofóbica y típicamente está en una membrana, y es muy difícil estudiar experimentalmente. No había estructuras de la proteína precursora amiloide hasta en el 2012, que se publicó este artículo en Science, donde tenemos un fragmento de la región transmembranal, o sea, la que está embebida en la membrana de la proteína. Esta estructura fue resuelta con resonancia magnética nuclear y está solubilizada en una micela. Por otro lado, computacionalmente hicimos la predicción del plegamiento de esta estructura en una membrana. Si comparamos las dos, ¿no? Evidentemente hay diferencias conformacionales, ¿no? Bastantes importantes, que diferencian una proteína que está embebida en una membrana de una proteína que está en una micela. Tenemos otra vez aquí definidos la posición del sitio epsilon, donde va a empezar a cortar gamma secretasa, que sigue cortando hasta detenerse. Tenemos una región de flexión, ¿no? Donde esta proteína utiliza esta región donde se puede modificar pues, la alfa hélice, que está representada con un tubo, ¿no? De forma que pueda modular la región hidrofóbica dentro de una membrana. En una micela, que son bastante más pequeñas que las membranas, ¿no? La región de flexión está bastante pronunciada, ¿no? Después tenemos aquí un conjunto de residuos hidrofílicos que van a anclar a la proteína en las regiones del
de la región hidrofílica de los lípidos, pues, y una hélice aquí yuxtamembranal que va a anclar a la proteína en la membrana. Resulta que APP, ¿no?, la proteína precursora amiloide, puede formar dímeros y no había estructura tampoco de los dímeros. Se hizo la predicción de cómo podría estar la proteína dimérica, ya que hay una hipótesis de que la proteína en dímeros puede ser procesada distinto por gamma secretasa, ¿no?, que corta en medio de la membrana, de forma que pueda generar los diferentes péptidos de A beta. De hecho, incluso hay artículos que dicen que gamma secretasa podría tener dos sitios catalíticos, donde en uno esté produciendo A beta 42 y en otro esté produciendo A beta 40. ¿Saben si esta gamma secretasa está medida en dominios especiales de la membrana? Gamma secretasa típicamente habita en lipid rafts, ¿no?, donde hay sí. Entonces, bueno, se ha observado también que la composición de la membrana, ¿no?, la presencia de diferente tipo de lípidos en las membranas van a modificar pues el comportamiento de la membrana, y resulta que la modificación del, digamos, ancho de la membrana lleva a que gamma secretasa produzca diferente proporción de A beta 40 a beta 42. Por ejemplo, aquí tenemos lípidos si tenemos una composición de membrana con lípidos más grandes, ¿no?, generamos más bien A beta 30 y 40, ¿no? Si tenemos lípidos más pequeños, generamos más lípidos, no, perdón, lo dije al revés, más chicos, generamos más de A beta 40 y lípidos más grandes generamos más de A beta 42. De repente ahí se me confundió la gráfica, perdón. Se ha propuesto también que la fuerza del dímero, de la dimerización, ¿no?, puede influir en la proporción de las diferentes isoformas que se producen. Es decir, si modificamos a la proteína con unas mutantes de forma que se favorezca la interacción del dímero, ¿no?, se van a producir también diferentes isoformas del péptido A beta. También colesterol elevado en las membranas se sabe que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, ¿no?, toda esta información es bastante controversial. Han salido artículos recientemente donde dicen, ¿no?, por ejemplo aquí, que la membrana influye de manera muy importante en la conformación de los péptidos del APP, ¿no?, de la región transmembranal de la proteína precursora amiloide. Por el otro lado, ¿no?, hay otros artículos que dicen que el impacto de la membrana es insignificante. También, ¿no?, es controversial el hecho de que la proteína precursora amiloide dimerice. Hay un conjunto de personas, de grupos de investigación, que dicen que la proteína forma dímeros, y hay otra gran parte de los investigadores que dicen que la proteína no forma dímeros. Entonces, bueno. Recientemente, ¿no?, empezaron a sacar información, ¿no?, con resonancia magnética nuclear sobre la estructura de dímeros. Han podido dimerizar, ¿no?, la proteína en micelas y calcular la estructura, pues, con resonancia magnética nuclear. La proteína precursora amiloide tiene en su región transmembranal, que es una región rica en glicinas que se llaman motivos GXXG, ¿no?, que típicamente forman dímeros en las proteínas transmembranales. Entonces, bueno, como esta proteína tiene, digamos, dos GXXG y luego otro GXXG,
se ha pensado que pues, la forma de dimerización va a tener esta interfaz, ¿no? Y un montón de experimentos han dicho que efectivamente la distancia entre las glicinas, aquí estoy graficando la distancia entre las glicinas, o sea, estas dos glicinas, ¿no? Es bastante pequeña, le voy a poner aquí 4 Armstrongs, ¿no? Y que el ángulo de entrecruzamiento entre las hélices es menos 30, es decir, están un poco inclinadas de forma que se pueda generar la interacción entre ellas. Resulta que en 2012 sale la primera estructura por resonancia magnética nuclear del grupo de Arseniev, que son expertos en resonancia, y dijeron, bueno, pues, ¿qué creen? ¿No? Las glicinas están del otro lado de la interfaz, ¿no? Y además el ángulo de entrecruzamiento es completamente opuesto a lo que estaban proponiendo. Entonces, bueno, pues no se sabe. Después, en 2013, salió otra estructura, ¿no? Es un Nature de Nueva York, de un grupo de Nueva York, que dicen, no, las glicinas están efectivamente del otro lado de la interfaz, ¿no? Pero el ángulo de intercruzamiento estaba bien, es alrededor de menos 30 grados. La verdad es que pues no se sabe nada, ¿no? Por otro lado, Sanders en 2012 también propone un cambio conformacional de la proteína precursora amiloide en presencia de colesterol, y que entonces, dado que hay colesterol, gamma secretasa va a cortar distinto a la proteína precursora amiloide. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la estructura de APPC99? ¿No? ¿Cuál es la estructura del dímero? Si existe un dímero, ¿no? ¿Cuál es la estructura dada toda la controversia que hay experimental? ¿Qué efecto tiene la composición de la membrana? ¿Sí afecta o no afecta? ¿Y cómo afecta el colesterol a la estructura de APP? Y desde luego, ¿no? Si estos factores pueden afectar el corte de APP por gamma secretasa. Con esto, bueno, hay un montón de herramientas computacionales que podemos utilizar para estudiar proteínas. Tenemos desde luego los modelos simples, modelos fenomenológicos, modelos de grano grueso, ¿no? Hasta resolución atómica. Estos son modificaciones de grano grueso y modelos atomísticos para estudiar proteínas. Nosotros lo que hacemos en el grupo de investigación es pues esta región, ¿no? Que puede estudiar fenómenos del orden de picosegundos, nanosegundos, microsegundos hasta milisegundos, utilizando herramientas computacionales, porque pues experimentalmente está bastante complejo el problema. Esta metodología que les voy a mostrar ahorita incluye hacer simulación de Replica Exchange Molecular Dynamics, que es hacer un muestrado de temperaturas, ¿no? Utilizando un solvente implícito para poder simular un gradiente, ¿no? Para simular la membrana, ¿no? Después que tenemos una estructura plegada, ¿no? Cambiamos hacia una metodología de grano grueso, donde ya que tenemos estructura secundaria, ¿no? Que salió de ahí arriba, podemos ver qué pasa con la membrana y la asociación de estas proteínas precursoras amiloide, y después podemos regresar a conformaciones y modelos atomísticos del sistema. Desde luego se gana tiempo, ¿no? Utilizando una membrana implícita, utilizando Replica Exchange Molecular Dynamics, podemos tener un montón de conformaciones a diferentes temperaturas. Después regresamos con el modelo de grano grueso, que tenemos otra vez un montón de tiempo y ahora la presencia de una membrana que puede variar. Y después tenemos el modelo atomístico, que otra vez, ¿no? Ahora sí es la descripción, digamos, más real de la proteína. Lo que obtuvimos es, a la hora de hacer esta metodología, poner dos hélices de la proteína precursora amiloide embebidas en una membrana. ¿Qué pasó? Perdón, en la diapositiva anterior, en la primera aproximación donde usas la membrana implícita, la estructura de las hélices es Olatom. Sí, la estructura de las hélices es, ponemos una secuencia, ¿no? De aminoácidos, se pliega en las alfa hélices. Pero ¿no? es explícito Olatom. Olatom explícito utilizando char. Lo que obtenemos de estos resultados es que la proteína precursora amiloide, ¿no? Efectivamente, el modelo más estable que encontramos es las glicinas
interactuando entre ellas, ¿no? Y un ángulo de entrecruzamiento de -30, que es como se había propuesto inicialmente. Sin embargo, obtuvimos con este tipo de muestreo que la proteína en realidad está en un ensamble conformacional muestreado por todas las conformaciones propuestas, ¿no? En realidad las proteínas no son fijas, no están en una sola conformación, todo el tiempo están cambiando de conformación y lo que obtuvimos, ¿no? Es un muestreo de todas. ¿Cuál se favorece? ¿No? Ahora, ¿qué factores van a influir para que se favorezca la formación de esta, ¿no? Con respecto a las otras interfaces de la proteína precursora amiloide? Otra pregunta. Cuando ya pones la membrana explícita, ¿qué lípidos usas? Para este muestreo utilizamos lípidos de POPC, ¿sale? En grano grueso. Pero la otra, había una estructura más experimental, fue como la segunda estructura que apareció, que era en este otro extremo. ¿Ese no se mostró nunca? En esta, utilizando una membrana de POPC, no obtenemos ningún ángulo de entrecruzamiento entre las hélices positivo. Pero sí aparece ese cúmulo del medio, ¿no? Que no se había visto. O sea, los dos, Exacto. el de abajo y el de arriba, sí Exacto. estaban previstos. Entonces tenemos las glicinas hacia el exterior, Ajá. las glicinas en una región de intermedia, ¿no? Donde tenemos unas glicinas hacia un lado y las otras glicinas hacia el exterior, y las glicinas completamente hacia el interior de la interfaz. ¿Y solamente utilizaron POPC? ¿No trataron el sistema con colesterol? Sí, desde luego. Ahorita les sigo presentando. Entonces, bueno, describimos el ensamble conformacional. Está perfectamente la unión de las glicinas descrita, el modelo la conformación más estable en este caso, pero pues se pueden encontrar las otras conformaciones. Resulta que, analizando bien la estructura, observamos que efectivamente, el muestreo de las diferentes conformaciones depende de la membrana. Resulta que cuando la membrana, ¿no? Pequeñas variaciones en la membrana, cuando se hacía más angosta, más angosta la membrana, estas hélices tenían que inclinarse más, ¿no? Y entonces modificaban y llevaban a esta conformación. Y cuando las membranas se hacían lo más ancha posible, ¿no? Se estiraban las hélices e interactuaban con las glicinas hacia adentro. Lo que sigue es, obviamente, vamos a cambiar la composición de los lípidos, ¿no? Cambiando la composición de los lípidos, utilizando una variedad de longitud en las cadenas, obtenemos puramente las glicinas hacia afuera, ¿no? Una combinación, que es lo que estábamos utilizando, y una membrana bastante ancha, únicamente las glicinas hacia adentro. Este es otro parámetro de orden que utilizamos que no voy a describir con detalle. Bueno, la pregunta exactamente era, pues, ¿qué onda con esta, no? Entonces, resulta que las estructuras que resolvieron con resonancia magnética nuclear, pues no eran bicapas, ¿no? Eran más bien micelas, y cuando hicimos la simulación en micelas, obtenemos este tipo de conformaciones y este tipo de conformaciones. Entonces, la conclusión es que el entorno, ¿no? Afecta el plegamiento de las proteínas drásticamente, ¿no? Hemos hecho análisis, por ejemplo, no solo de los lípidos, sino también del agua que solvata una micela. El agua que está solvatando una micela tiene una anisotropía, ¿no? distinta al agua que está solvatando bicapas, o por ejemplo, ¿no? Agua súper restringida que está en micelas inversas. Hemos hecho simulación de péptidos amiloidogénicos, de pequeños fragmentitos, y hemos observado que se muestran diferentes conformaciones poniendo estos péptidos dentro de micelas inversas, es decir, donde el agua está perfectamente restringida debido a la presencia de la micela inversa, comparado con el plegamiento de la proteína en una bulk de agua, ¿no? Una pregunta, ¿qué modelo de agua usas
En estos modelos, para hacer este cálculo de anisotropía, utilizamos tip 3P. Desde luego, la unión de colesterol a C99 afecta muchísimo la estructura también, ¿no? Una vez que está el colesterol embebido en una membrana, ¿no? La carga, ¿no? Genera modificaciones en la membrana, ¿no? Y sobre todo cambia el pH de la membrana, modificando el estado de protonación de los aminoácidos que están pues, formando a la proteína precursora amiloide y desde luego que puede ser modificada la estructura por la presencia de colesterol y esfingolípidos. Otro ejemplo, tenemos una proteína, que este es un fragmento de un canal de calcio que con presencia de colesterol se activa, ¿no? Entonces, desde luego que la composición de los lípidos de la membrana son esenciales para el plegamiento de las proteínas, ¿no? En el título de allá arriba, Specific Binding, ¿realmente qué binding específico puede tener el colesterol con una binding proteínico? El colesterol se une, la región de la proteína precursora de amiloide, perdón, ya no les puse nada del colesterol, pero la región, el OH pues, del colesterol, ¿no? Se puede unir, ¿no? al grupo de aminoácidos que están hidrofílicos, que pueden protonarse y desprotonarse cerca de la región de la hélice yuxtamembranal, ¿no? Que es la parte que ancla a la proteína en la membrana. Se une perfectamente a la región de las glicinas, ¿no? Porque es una cara plana, se une ahí el colesterol mostrando los CH3 hacia el exterior de la membrana. ¿Y esa unión es enzima dependiente? No. O sea, está la proteína precursora amiloide con colesterol en la membrana, va el colesterol y se une ahí, ¿no? O sea, con cierta concentración de colesterol se queda unido a la proteína precursora amiloide. ¿Y eso cambiaría? Eso cambia, ¿no? Típicamente la región yuxtamembranal está hacia el otro lado de las glicinas, ¿no? Una vez que se une colesterol se voltea, ¿no? Como había sido propuesto experimentalmente. Bueno, entonces, conclusión, las proteínas adoptan distintos ensambles conformacionales dependiendo del entorno, ¿no? Proteínas en bicapas lipídicas no es lo mismo que proteínas en micelas, ¿no? La composición de los lípidos es esencial para el plegamiento. La presencia de colesterol y esfingolípidos modifican el plegamiento de las proteínas también. La anisotropía del agua, ¿no? O del solvente, ¿no? O incluso de los lípidos. Y desde luego el pH, hemos observado que modifican el plegamiento de las proteínas. Esta es una imagen, por ejemplo, de los lípidos, cómo se mueven en una membrana, generando regiones, ¿no? Bastante anchas en la membrana y bastante angostas, y se puede estudiar qué pasa con los lípidos, con estos remolinos que se forman debido al movimiento de la superficie, ¿no? Por el otro lado tenemos gamma secretasa. ¿Qué pasa con gamma secretasa? Gamma secretasa es una aspartil proteasa, es decir, va cortando proteínas, va cortando enlaces peptídicos, ¿no? Sobre todo en la región transmembranal. En la región transmembranal, más bien, ¿no? Y corta más de 100 proteínas distintas, es decir, casi cualquier no depende de la secuencia, depende de que esté cerca, de que quepa en el sitio activo, va gamma secretasa y corta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con gamma secretasa? ¿Por qué corta en una región o en otra? La pregunta era, ¿qué diferentes mutaciones en la proteína precursora amiloide, ¿no? Puede generar la enfermedad, ¿no? Familias que presentan mutaciones que desarrollan la enfermedad de edades tempranas, y también hay un montón de mutaciones en gamma secretasa que generan la enfermedad a edad temprana. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es hacer la caracterización de la proteína gamma secretasa. No había estructura, ¿no? Recientemente empezaron a salir con estas nuevas metodologías de criomicroscopía electrónica pequeñas imágenes con bastante baja resolución de gamma secretasa. Entonces, lo que hicimos fue una predicción de estructura. Tenemos la estructura ya de gamma secretasa, pero todavía no está
publicado, entonces no les voy a contar mucho de esto. Tenemos la predicción de gamma secretasa, cómo se mueve gamma secretasa en las membranas. Tenemos un montón de simulaciones de gamma secretasa en diferentes composiciones de membrana. Tenemos la primera estructura, ¿no?, para ver qué funciones tienen los diferentes componentes de la proteína. Incluso encontramos cómo puede activarse e inactivarse debido a un cambio en el pH de la proteína. Lo que hacemos es replica exchange utilizando variaciones en el hamiltoniano, es decir, diferentes estados de protonación de los aminoácidos del sitio activo. Después, lo siguiente es, desde luego, hacer docking de la proteína precursora amiloide en el sitio activo de gamma secretasa para ver cómo se lleva a cabo el corte utilizando herramientas de QMMM, y desde luego hicimos la caracterización estructural comparando con datos experimentales de microscopía electrónica, y pues nuestra estructura, pues digamos que va por el buen camino. La otra cosa que estamos haciendo es cuantificar la correlación entre los sitios de mutaciones en la gamma secretasa. Tenemos todos estos, digamos, sitios marcados en gamma secretasa, generan la enfermedad a edades tempranas. Y entonces el problema es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué si el sitio activo está aquí, marcado? ¿Qué pasa con esta mutación que está acá arriba? ¿No? ¿Por qué si tenemos una mutación en ese sitio va a afectar a la catálisis de gamma secretasa? Entonces, bueno, estamos haciendo un montón de datos de correlación para estudiar qué pasa con la red de movimiento entre cada uno de esos aminoácidos, y desde luego, ¿no?, que experimentalmente cómo se distorsiona. Hay información sobre cómo se distorsiona la energía, pues, de la proteína, ¿no?, dadas las mutaciones, y lo podemos correlacionar con los datos computacionales. Otras cosas que estamos estudiando es tau en presencia de los microtúbulos, ¿no?, es decir, de fragmentos de tubulina, ¿no?, que para el tratamiento de cáncer, y bueno, eventualmente para ver qué pasa con la agregación de tau. También estamos estudiando un poco de las cristalinas, que también las cristalinas, ¿no?, que llegan a la formación de cataratas, ¿no? Estamos estudiando cómo las modificaciones posttransduccionales de las cristalinas pueden afectar su plegamiento utilizando las beta-cristalinas. Y bueno, pues ya otros asuntos que estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? También estudiamos moléculas orgánicas con aplicación fotovoltaica, pero pues ya no tiene nada que ver con este tema, y pues gracias, ¿no? Y desde luego los que hacen el trabajo son los estudiantes, ¿no?, y pues el financiamiento, y listo.